en la odontogénesis y no termina, nunca termina. Sigue ocurriendo ahora en ustedes y en mí. ¿Cuál es la diferencia? En que cuando el individuo es joven, la velocidad de ese proceso es mayor, y cuando el individuo es más viejo, la velocidad de ese proceso es menor. ¿Ya? Pero siempre va ocurriendo. Entonces, como consecuencia de eso, ustedes pueden inferir que el espesor de la dentina es menor en un individuo joven y es mayor en un individuo viejo. Dicho de otra manera, el tamaño de la cámara pulpar es mayor en un individuo joven y es menor en un individuo viejo. ¿Ya? Eso siempre ocurre así. ¿Qué proceso? Formación de la dentina o dentinogénesis. Ya, cosas generales. La fase mineral de la dentina en términos promedios alrededor de 70. En algunas partes puede ser 50, en otras partes puede ser 80. Pero ya está alejado del 95 o más por ciento del esmalte. Si asumimos que esto es un 70, el 20% restante es matriz orgánica, que básicamente son proteínas. O sea, se mantienen proteínas metidas en esta matriz mineralizada, que es lo mismo que ocurre en el hueso. Y además tiene un contenido de alrededor de un 10% de agua. Por eso, dentro de las propiedades físicas que uno puede señalar de la dentina, está el hecho de que es más blanda que el esmalte y que es más flexible que el esmalte. Ahí, corte histológico con tinción clásica de hematoxilina eosina. Esto está al revés de la primera imagen que les mostré. O sea, en este caso, la pulpa está aquí arriba. Aquí está la capa de odontoblastos. Aquí está la predentina, esta zona más pálida. Y luego aquí está la dentina. ¿Ya? El orden que siempre hay que tener presente en la cabeza. ¿Estamos bien hasta ahí? La estructura básica. Ahora les voy a hablar... Obvio, no sé, debajo de la pulpa, en la parte de la raíz también está recubierto por predentina. También, ¿Sí? también. Esto de odontoblasto, predentina, dentina, está presente acá, está presente acá, 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 acá. En todos los lugares donde hay límite entre pulpa y dentina, se da este orden. Por ejemplo, así como está dibujado, que ustedes tienen pulpa arriba y dentina abajo, yo podría decir, ah, esto está sacado de acá. ¿Ya? Y el otro que les mostré, que era pulpa abajo y dentina arriba, ah, puede estar sacado de acá. ¿Ya? Es importante la pregunta esa porque aquí no hay una arriba y no hay una abajo. Ustedes no pueden, si ustedes dicen la dentina está arriba de la pulpa, eso no siempre se cumple. Porque no sé de qué zona anatómica del diente están hablando y tampoco sé si están hablando de un diente superior o de un diente inferior. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Es decir, que la dentina está en una porción más externa del diente que la pulpa. Y ahí da lo mismo, puede ser arriba, abajo, pero siempre se va a hacer una descripción correcta. Ya. Ahora vamos a hablar como de zonas. Primero les voy a mencionar esta, la dentina del manto. El manto significa la superficie. En este caso estamos hablando de la dentina que está justo al lado del esmalte, o sea, que es la primera dentina que se forma. Como les comenté, todo el proceso comienza con un odontoblasto aquí, un ameloblasto acá, que al principio no tienen nada entre ellos. Y luego ambos secretan su respectiva matriz, y en la zona de la dentina nos va a quedar una zona de matriz colágena que luego se va a mineralizar.
¿Ya? Y esto es, aquí está puesto al revés, el ameloblasto está aquí abajo, aquí arriba está el odontoblasto, y a medida que transcurre el proceso, estas células se van alejando. Entonces aquí está esta primera capa que es predentina. El ejemplo que yo les mencioné, si yo fuera un odontoblasto y estoy pegado al muro allá y empiezo a retroceder, primero solo tengo la predentina. Y si sigo retrocediendo, tengo predentina y empieza a aparecer el esmalte. O sea, perdón, la dentina. Dentina, predentina, odontoblasto. ¿Qué característica tiene esa dentina del manto? Es que es una dentina que, si bien está mineralizada, no tiene una unidad estructural. Yo no reconozco una estructura. Entonces yo puedo decir que es amorfa. Es homogénea. Es como mezclar cemento. Ustedes mezclan cemento y no ven una estructura, ven una masa. Entonces la dentina del manto se caracteriza por ser una dentina sin estructura. Esto es vaso sanguíneo. Aquí hay un vaso sanguíneo. ¿Y la G? Y la G es Golgi. Luego les voy a hablar un poco más del odontoblasto. El odontoblasto se caracteriza por ser una célula secretora. Les dije que era una célula que generaba la matriz extracelular en base a colágeno. Entonces, como buena célula secretora, ustedes van a identificar en esa célula la polaridad. El núcleo abajo, el retículo, el Golgi, las vesículas de secreción. ¿Ya? Entonces, la dentina del manto es amorfa. ¿Ya? No identifican una estructura. ¿Qué sería una estructura? Por ejemplo, el esmalte, cuando yo les hablaba del esmalte avarillar, eso sería sin estructura, homogéneo. Y el esmalte varillar, yo ya veo estructuras, es heterogéneo. Entonces, la dentina del manto es amorfa o sin estructura. Ahí tenemos microfotografías del proceso de formación. Ahora se da vuelta la imagen. Acá están los ameloblastos arriba y aquí están las fibras colágenas. Esas fibras con ese patrón bandeado característico son colágenos, microscopía electrónica de transmisión. ¿Por qué se veía el colágeno así? Por la manera traslapada como se van ensamblando las fibrillas de colágeno, que lo vimos en una clase anterior. ¿Qué significa MB? Vesículas de la matriz. Entonces, estos procesos de mineralización que yo les mencioné, nucleación heterogénea y vesículas de la matriz, nosotros los podemos observar en la dentina. Por lo tanto, no son exclusivos de hueso. ¿Se acuerdan de los mecanismos de mineralización? Ahí hay vesículas de la matriz. Y además ocurre la nucleación heterogénea dentro de las fibras de colágeno. Corte histológico, la mayor parte del corte histológico me está mostrando dentina. Todo esto que está acá es dentina. Esto que está acá un poco más pálido es predentina. Y esto que está acá es la capa de odontoblasto. Está media rota la capa de odontoblasto. Eso se asume en este caso que es por lo que se denomina el artefacto de la técnica. Eso lo deben haber escuchado en histología general, ¿no? Esto es artefacto. Y aquí aparece algo. Ahí, para recalcar el concepto del frente de mineralización. El espesor de la pulpa, el odontoblasto, la predentina y luego la dentina. ¿Dónde va el frente de mineralización? Ahí, donde la flecha lo está marcando. Yo les mencioné que la biomineralización era un proceso controlado. Entonces, ¿qué cosa lo controla? Lo controlan las moléculas interactivas
que son liberadas a la matriz. ¿Quién libera eso? El odontoblasto. Entonces, sin darle nombres específicos, yo les puedo decir que en la cercanía del odontoblasto, las moléculas interactivas que aparecen en la matriz son moléculas que se encargan de inhibir la mineralización. Existen proteínas que facilitan la mineralización. Por ejemplo, tienen cargas que atraen calcio. Pero también existen moléculas interactivas que la inhiben. Entonces, si yo les preguntase en qué zonas se concentran las que inhiben mineralización, en la vecindad del odontoblasto. Y por eso la predentina no está mineralizada. Por eso siempre lo vemos así. Pero cuando los alejamos, ahí aparece este frente de mineralización. Y ese frente va avanzando. Por eso les reitero el ejemplo de si yo me paro allá atrás en la muralla y empiezo a retroceder, el frente de mineralización me viene siguiendo, pero nunca está tocando. ¿Sí? Siempre está a una distancia. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Quiero ver algo, denme un segundo, quiero ver algo, ya. Sí, dígame. No le escuché, no. No hay mineralización porque yo les dije que se secretaba una matriz en base a colágeno. El colágeno da estructura, pero también se secretan otras cosas que son denominadas las moléculas interactivas. Son proteínas, distintas proteínas. Algunas proteínas facilitan el proceso de mineralización y otras proteínas lo inhiben. Entonces, en la zona de la predentina se concentran proteínas que inhiben la mineralización. Y esa es la causa por la cual nosotros siempre vemos esto. Vemos odontoblasto, predentina y dentina. ¿Ya? Esa es la razón. Porque en esta zona de acá, al ladito de los odontoblastos, nosotros tenemos moléculas que inhiben la mineralización. Si el odontoblasto se mueve para acá, esas moléculas que inhiben se mueven junto con el odontoblasto y el frente de mineralización avanza, pero nunca alcanza a tocar el odontoblasto. Eso tienen que tenerlo claro. Ya. ¿Qué les llama la atención algo de acá? ¿Algo que yo no haya dicho? La línea. ¿Qué cosa? Acá ven como unos círculos y aquí ven como unas líneas. Ya. Eso es estructura normal de la dentina. Estas cosas que se ven acá son lo voy a escribir porque es muy importante. No lo van a... Hay un par de cosas de esta clase que los van a perseguir el resto de su vida. Esta es una. Túbulos dentinarios. Esas cosas se llaman los túbulos dentinarios. Entonces, como a mí me gusta decir, ahora lo vamos a complicar un poquito más. Esta zona de acá está mineralizada, pero no es como la dentina del manto que no tenía estructura. Esta sí tiene estructura. ¿Y cuál es la estructura? La presencia de túbulos dentinarios. Entonces ustedes tienen que imaginarse una masa mineral, pero que está llena de tubos entre medio. O sea, haciendo el ejercicio ese que yo simulaba hacer un odontoblasto que viene retrocediendo, en la parte de la dentina quedan tubos que van desde aquí hasta allá. Por lo tanto, esos tubos representan una comunicación entre la zona de la predentina con la zona más alejada de la dentina. Por eso la dentina es más permeable que el esmalte, porque tiene túbulos.
Y la diferencia en que acá vean líneas y acá vean puntos tiene que ver con que el túbulo dentinario describe trayectorias curvas. Entonces, por el corte histológico, en esta zona tomaron los túbulos longitudinalmente, y los pueden ver, pero acá los túbulos cambian de dirección. Y al cambiar de dirección, el corte los agarra transversalmente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, se complica un poco el panorama. Voy a ir un poco más al detalle de eso del túbulo un poquito más adelante. Vamos a clasificar los tipos de dentina. Voy a comprarlos todos juntos. Acá hay dos recuadros. No. Cada recuadro representa un criterio de clasificación distinto. Por lo tanto, lo que hay acá no es homologable con lo que está acá. De la misma manera, lo que está acá no es homologable con lo que está acá. Son criterios distintos. ¿Ya? Es como decir, voy a clasificar a las personas según nacionalidad y luego voy a clasificar a las personas por el color del pelo. No son conceptos que uno pueda hacer sinónimos. ¿Ya? Son criterios de clasificación distintos. Primer criterio de clasificación, un criterio Revisen eso. fisiopatológico, este que está arriba. Dentina, y ese criterio identifica procesos. Primaria es aquella dentina que se forma desde el momento en que se está formando el diente hasta el momento en el cual el diente hace erupción y entra en contacto. ¿Ya? Es un criterio de tiempo. Desde el momento en que se empieza a formar hasta el momento en que entra en contacto. Entonces es la primera que se forma, la primaria. ¿Dónde la localizamos? ¿Más cerca del esmalte o más cerca de la pulpa? ¿Dónde comienza el proceso? En el límite. Odontoblasto, ameloblasto. Ahí empieza al lado del esmalte. Por lo tanto, la dentina primaria la vamos a encontrar al lado del esmalte o al lado del cemento, en la zona más externa, en la zona más alejada de la pulpa. ¿Ya? Recuérdenlo bien. El esmalte se forma de adentro hacia afuera, la dentina se forma de afuera hacia adentro. ¿Ya? Entonces, dentina primaria se localiza hacia el esmalte o hacia el cemento. Y luego, cuando el diente hace erupción y entra en contacto, comienza a formarse lo que se denomina la dentina secundaria. ¿Hay alguna diferencia histológica entre primaria y secundaria en términos de calidad del tejido y de si se tiñe más o se tiñe menos? No. Son exactamente iguales. Pero hay una diferencia observable en la histología porque en el paso entre primario y secundario se verifica un cambio en la dirección de los túbulos dentinarios. Y ahí está. Pulpa, predentina, dentina. Entonces la que está más alejada es la primaria. Y luego ocurre un cambio en la dirección de los túbulos. Fíjense, los túbulos tienen esta dirección y luego aquí hay un cambio. Y ahí es donde se establece el límite entre primario y secundario. Pero la calidad del tejido es la misma. No es que este esté más mineralizado que este o menos. Ustedes lo pueden evidenciar por el cambio en la dirección. Nada más. ¿Ya? Pero la calidad del tejido es exactamente la misma. Y aprovecho esta imagen también para decirles que es perfectamente posible que un individuo viva toda su vida
y solo tenga primaria y secundaria. O sea, primaria y secundaria siempre van a estar. Pero había otra en la clasificación que era la terciaria. La terciaria podría no estar. Yo les decía que ese criterio de clasificación es un criterio fisiopatológico, o sea, incluye cosas fisiológicas normales, pero también puede incluir cosas patológicas. Y cuando hablamos de cosas patológicas, ahí es donde aparece la dentina terciaria. Volvemos acá. Primaria, la primera hasta el momento del contacto, secundaria desde el contacto hacia adelante. Si no ocurre nada extraño, el diente se puede quedar así, solo con primaria y secundaria. O sea, eso que ustedes están viendo ahí. Ahora, si ocurre algo patológico, ¿qué significa algo patológico? Una irritación, una estimulación hacia la dentina. Como la dentina tiene túbulos, es permeable. Y eso afecta directamente a la pulpa. Y eso gatilla una respuesta. ¿Cuál es la respuesta a nivel de la pulpa? Inflamación. ¿Cómo se ejecuta la respuesta? A través de las células que están en el límite de la pulpa y la dentina, o sea, los odontoblastos. ¿Y qué hacen? Fabrican más matriz para proteger la pulpa de la irritación. Ejemplos de irritación: una lesión de caries, una pérdida de tejido de esmalte, por ejemplo, un cepillado traumático que me desgasta el esmalte y deja expuesta la dentina. Eso duele. Seguramente a alguno de ustedes le ha pasado algo así. Toman agua helada y sienten un dolor. Entonces se transmite algo hacia el interior y la dentina responde. Responde fabricando dentina de tipo terciario. ¿Ya? Por eso les digo, puede ocurrir, pero podría no ocurrir. Y en esa terciaria se identifican dos tipos. Una que se denomina reaccional y otra que se denomina reparativa. Esto también nos va a perseguir toda su vida, así que anótenlo. La reaccional es una dentina que es secretada, o cuya matriz es secretada por odontoblastos. Nada novedoso. Y está asociado a estímulos leves. Está asociada a estímulos leves. Y la reparativa está asociada a estímulos más intensos. ¿Qué es lo que pasa cuando el estímulo es más intenso? La capa de odontoblastos que está frente a la zona del estímulo se muere. Desaparecen esos odontoblastos. Y la pulpa, por eso les decía que hay una unidad funcional entre pulpa y dentina, y la pulpa genera células que van a cubrir la posición. Para los que les gusta el fútbol, si se lesiona el volante que está en la mitad de la cancha, el defensa sale a la posición, pero él no se convierte en volante, sería como un pseudo volante. En este caso, las células que van a cubrir la posición y a sintetizar dentina terciaria reparativa no se llaman odontoblastos, se llaman células tipo odontoblastos. ¿Se entiende? Está asociado a estímulos más intensos, más severos. Por lo tanto, al ser más severo el estímulo, el odontoblasto no lo soporta, no lo tolera, se muere. Y desde la pulpa, células indiferenciadas van a la zona, se diferencian parcialmente, adquieren algunas características de odontoblasto, pero no son odontoblastos propiamente tal, por eso se llaman tipo odontoblasto, y generan esta dentina llamada reparativa. ¿Me siguen? ¿Lo anotaron?
Voy a mostrarle algunas imágenes para que se entienda un poco más. Divertido con esta clase. Entonces, acá tenemos la pulpa. Acá tenemos dentina, ahí dice dentina fisiológica. En este caso estamos hablando de dentina Creo secundaria. que no le parece. Y si ustedes lo miran, ustedes ven el patrón de túbulos. ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? ¿O apago la luz? ¿Ya? Patrón tubular. Dentina secundaria. Por allá arriba ocurrió un estímulo. Una lesión de caries, pero algo leve. El estímulo se transmite a través del túbulo dentinario hacia acá, acá se genera una respuesta y los odontoblastos sintetizan más matriz. Y observamos una capa de dentina terciaria, que es esta que se ve un poco más oscura. ¿Y qué vemos acá? Predentina. Entonces, esta que observamos aquí es una dentina terciaria, pero que se ve ordenada, se ve con túbulos. Y eso es un reflejo de que hubo tiempo para responder. Por lo tanto, esta es una dentina terciaria de tipo reaccional. Estímulo leve, célula participante, odontoblasto. Siempre lo que se secreta al final va más cerca de la pulpa. Entonces tienen acá la secundaria, estaba aquí el proceso, ocurre la irritación y lo que hace el odontoblasto es sintetizar más matriz para alejarse del estímulo nocivo. Pero el aspecto de esta dentina terciaria es muy ordenado, se ve tubular. Al ser ordenado, significa que el estímulo fue leve, porque vamos a ver que cuando el estímulo es intenso, eso se ve desordenado. ¿Ya? Entonces yo asumo que este es un estímulo leve, que la célula participante es el odontoblasto y que la dentina es de tipo terciaria reaccional. A diferencia de lo que se ve acá. Aquí está la dentina secundaria. Aquí abajo está la pulpa. Y aquí entre medio hay una dentina terciaria. Pero fíjense, se perdió el patrón tubular. Acá. Ahí había un patrón tubular. Y acá no lo hay. Entonces yo al ver ese corte histológico yo digo, esto es una dentina terciaria de tipo reparativa. Y por lo tanto asumo que el estímulo fue más intenso. Fue más intenso, fue más rápido, por ejemplo una caries de avance rápido. Entonces, chuta, hay una caries de avance rápido, hay que responder como sea. Y se deposita una matriz que se mineraliza, pero la matriz está súper desordenada. Está tan desordenada que incluso quedaron células atrapadas en su interior. Porque en una estructura normal, las células siguen estando aquí y ustedes siguen viendo predentina. Que esto sería reaccional, pero cuando es reparativo, no ven predentina, ven dentina terciaria reparativa, incluso cuerpos celulares atrapados en el interior. ¿Qué célula hace eso? La célula tipo odontoblasto. Para que se entienda, los que estuvieron conmigo el año pasado, esta metáfora ya la escucharon, así que discúlpenme por repetirla. Sobre todo para los que no son de acá de Valdivia.
no es lo mismo que ustedes contesten el teléfono y es su papá o su mamá diciendo, hijo, en una semana más te voy a visitar. Entonces ustedes tienen tiempo para ordenar el lugar, botar la basura, lo que haya que botar. Entonces van a ser, cuando llegue el estímulo, está todo ordenadito. En cambio, si la llamada telefónica dice, me estoy bajando del bus, en 5 minutos estoy allá, ustedes van a ordenar así como muy al lote. Es exactamente lo mismo. Acá hay que responder como sea. Y por eso la estructura que ustedes van a observar no tiene un patrón tubular. A esta dentina terciaria reparativa también se le conoce con otro nombre. Se le conoce con el nombre de osteodentina. No es porque sea hueso, es porque se parece al hueso por el hecho de tener células atrapadas en su interior, que es algo que pasa en el hueso. ¿Ya? Entonces, anótenlo, háganse una tabla. Terciaria reaccional, célula odontoblasto, estímulo leve, avance lento. Dentina terciaria reparativa, estímulo intenso, avance rápido, célula tipo odontoblasto, pérdida de patrón tubular. Osteodentina. ¿Esto es fundamental? Sí. ¿Esas células que quedan nomás tienen algún nombre? Son las células tipo odontoblasto que empezaron a secretar matriz, pero no hubo tiempo para que retrocedieran, entonces quedaron atrapados. Esto es típico de patología pulpar, por eso les digo que esto los va a perseguir toda la vida, porque este tipo de cosas son las cosas que hacen la diferencia entre lo que usted tiene, yo lo puedo resolver con facilidad, o lo que usted tiene es más delicado y más grave. ¿Ya? ¿Está claro eso? Por último, anotado y después le pegan una mirada. Ahí hay otra imagen de dentina terciaria de tipo reparativa. Fíjense, aquí hay dentina normal, acá empieza la terciaria reparativa llena de cuerpos celulares en su interior. Por eso también se le llama osteodentina. ¿Ya? Y tiene que ver con eso. En la zona de la pulpa hay células llamadas células indiferenciadas que se dividen. Una subpoblación se mantiene indiferenciada como reserva y otra subpoblación se diferencia a células tipo odontoblasto. En inglés, odontoblasto-like cells. ¿Ya? Y ese concepto clásico de histología y de patología pulpar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Lesión de caries en la zona proximal. Esta primera parte de la dentina está infectada, tejido reblandecido, desmineralizado, pero fíjense que ya hay una respuesta hacia el interior del diente. Y este trayecto es un trayecto que no es azaroso porque tiene que ver con la disposición de los túbulos dentinarios. Entonces, cuando yo raspo aquí, duele acá. ¿Por qué? Porque a través de los túbulos se transmite el estímulo. Y acá, si ustedes comparan ese cuerno con ese cuerno, este se empezó a achicar acá. ¿Por qué? Porque acá se empezó a sintetizar dentina terciaria. ¿Entiende ahora por qué les digo que la terciaria, hay circunstancias en las cuales podría no haber terciaria? Porque si miramos este lado de acá, se ve normal. Ya. Vamos ahora al otro criterio de clasificación, que es un criterio de clasificación topográfico, un criterio de clasificación por localización. Acuérdense, los criterios de clasificación no se pueden mezclar.
No, yo no hago esas cosas. Volvemos ahí. Por localización se identifican dos áreas. Un área que se llama periférica, que es la que está más alejada, o sea, está más hacia la superficie. La periférica, la que está al lado del cemento o al lado del esmalte. Esa es una, la que está más afuera. Y la otra es la que está más adentro y se llama circumpulpar, o sea, la que está alrededor de la pulpa. En el caso de periférica, vamos a identificar tres zonas. Esto parece difícil, pero no lo es. En la zona de la corona, la periférica se llama dentina del manto, que es la que yo les mencioné, que es la primera que se forma. Y en la zona de la raíz, la dentina periférica recibe otro nombre. Puede ser uno de estos dos: capa granular o capa hialina. Y eso tiene que ver con el aspecto histológico. En algunos casos se ven gránulos en esa dentina periférica y en otros casos no se ven gránulos, se ve como translúcida, como si fuese un vidrio. Y por eso en algunos casos se llama granular y en otros casos se llama hialina. Esa es toda la diferencia. Y en el caso de circumpulpar, que es la dentina que está más cerca de la pulpa, ahí se complica un poco la cosa. Porque tiene que ver con cómo se relaciona esa matriz de dentina con los túbulos dentinarios. Peritubular significa justo alrededor del túbulo. E intertubular entre medio de todo eso. Les voy a mostrar detalles y si es necesario les hago un dibujo. Ahí está. Entonces, esto es corona. Esto es raíz. Corona, aquí está la superficie, aquí está el esmalte. Entonces la dentina periférica es la que está en la zona más externa, al lado del esmalte. Ahí dice, dentina periférica. En el caso de la raíz, esto que está acá es la superficie, cemento radicular. Y esto que está aquí, dentina periférica. Y de ahí para abajo, cuando nosotros ya podemos ver la estructura de túbulos, decimos dentina circumpulpar. Entonces la guía histológica para diferenciar si es periférico o es circumpulpar es cuando ustedes observen la presencia de túbulos. ¿Ya? Se ve bastante claro, ¿no? Tanto en raíz como en corona. Entonces, como les decía, periférico, si es corona, es manto. Si es raíz, es granular o hialina. Por ejemplo, esta que está acá, se ve granular acá, porque veo unos puntos, y acá no se ven puntos, se ve, digo, hialina. No hay más que decir. Y la otra, la de peritubular y intertubular, ya se las voy a explicar. Ahí, ejemplos. Dentina periférica, capa granular. Dentina periférica, capa granular. Por lo tanto, estamos viendo raíz. Ya. Y esta es la otra, la circumpulpar. Acá, para entender la diferencia entre peritubular e intertubular, yo ya no estoy viendo el corte a lo largo del túbulo, sino que ahora estoy cortando transversal al túbulo. Ese agujero que se ve ahí es un túbulo dentinario. ¿Ya? No lo estoy viendo a lo largo, sino que lo estoy viendo perpendicular al túbulo. Entonces, hay una zona mineralizada que está como anillo alrededor del túbulo. Es la pared del túbulo. ¿Ya? La pared del túbulo para evitar que el túbulo se colapse. Eso es lo que se conoce como peritubular. Y lo que está entre medio se llama intertubular. Acá, para que se entienda bien, ahí hay un túbulo, ahí hay otro túbulo. Túbulo, espacio. Acá
dentina peritubular, acá dentina peritubular, y entre medio, esto es dentina intertubular. ¿Se entiende? Ambas dentinas, peritubular e intertubular, son en base a colágeno, están mineralizadas, pero se aprecia un poco más organizada la mineralización alrededor del túbulo. ¿Ya? Pero esa es la diferencia. Acuérdense que esto es localización. Claro, el túbulo está cortado perpendicularmente. Ese túbulo que va desde la zona de la unión con la pulpa hacia la superficie, yo lo corto perpendicularmente y por eso lo veo como un agujero. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, alrededor de ese túbulo hay una dentina que hace un anillo alrededor de ese túbulo. Esa es peritubular. Y la intertubular está entre medio de los espacios donde yo veo la peritubular. O sea, en ese caso, la que está con verde es intertubular y la que está con negro es peritubular. ¿Ya? Ahí, esa imagen está mejor. Corte transversal, está bien, corte transversal. Eso que se ve negro es un espacio de aire, es el túbulo. No más transferido, no tengo plata. Y dándole estructura al túbulo está la peritubular. Y entre medio de todo aquello está la intertubular. ¿Ya? Para poder entenderla entonces, tomamos los túbulos y los cortamos transversalmente. Esto es lo mismo pero con menos aumento. Fuera de clasificación. Esto no está en las clasificaciones. Esta es una denominación adicional que es la dentina esclerótica. Se suele observar la dentina esclerótica en individuos de edad avanzada. Hay una cosa que yo no les mencioné, y es que la dentina, o sea, se los mencioné de alguna manera, la dentina se sigue formando a lo largo de la vida. Y una consecuencia es que la cámara pulpar se va haciendo más pequeña. Pero también hay otra consecuencia, y es que la cantidad de túbulos y el diámetro de los túbulos, a medida que pasan los años, se va reduciendo. ¿Por qué? Porque se va llenando de contenido mineral la dentina. Entonces llega un momento en que se toma un diente, se extrae, se hace el corte por desgaste que yo les mencioné y se observa y se ve como transparente. Está tan mineralizado que no logra observar nada. Y a eso se le llama esclerótica. ¿Ya? Pero eso tiene que ver con un fenómeno que ocurre con los años, que está fuera de las clasificaciones. O sea, yo podría decir que esa dentina esclerótica comprende dentina periférica, que comprende dentina primaria, que comprende dentina secundaria, ¿ya? Incluso dentina terciaria. A su edad, no. A la edad de ustedes, de hecho ni siquiera a la mía, sería normal encontrar una dentina esclerótica. ¿Ya? Y así es como se observa una dentina esclerótica en una situación como de análisis microscópico. La zona del túbulo se tapó. El túbulo, que en las fotografías anteriores se veía como un agujero, ahora se tapó. ¿Se tapó con qué? Con contenido mineral. Eso explica por qué en pacientes de avanzada edad también disminuye la sensibilidad, porque disminuye la permeabilidad. Los túbulos ya no están abiertos, los túbulos se empiezan a cerrar. Entonces ustedes tienen
señores de 80 años que tienen pérdida de esmalte, tienen la dentina expuesta y ustedes le tiran agua fría, les soplan, les pasan la sonda y no sienten absolutamente nada. ¿Ya? Porque disminuyó la permeabilidad de la dentina. Esta dentina también está fuera de clasificación, la denominada dentina interlocular, y representa la remanencia de zonas de contenido orgánico en la matriz de la dentina. ¿Ya? Remanencia de contenido orgánico en la dentina. Dentina interlocular, ¿ya? Fuera de clasificación. Y esto es lo último que vamos a ver hoy. El resto de la clase lo vamos a ver mañana porque es mejor tomarse el tiempo para explicarlo bien y con lo que le he contado hoy creo que ya ha sido algo. Así como en el esmalte nosotros podíamos observar ciertas cosas que atribuyen ciertos fenómenos ópticos, que decíamos esto es por la presencia de la varilla o por la aposición de tejido mineral, acá también podemos observar esto que se llaman líneas incrementales. En el esmalte, ¿cuáles serían las líneas incrementales? Serían las estrías de Retsche. En la dentina, las líneas incrementales son las denominadas, ¿dónde está? Las líneas incrementales de von Ebner. ¿Qué representan eso? Lo mismo que en esmalte, aposición de contenido mineral, frente de mineralización. Entonces volvemos al inicio de la clase cuando yo les decía, yo soy un odontoblasto, me paro ahí al fondo y empiezo a retroceder, tengo predentina siempre al lado mío y tengo dentina más lejos. Entonces voy paso a paso, se va mineralizando, entonces esa aposición de contenido mineral bajo el estímulo lumínico, con adecuadas condiciones, se puede observar como estriaciones. No confundir, ojo, no confundir. Si acá están los odontoblastos, la disposición de los túbulos dentinarios va a ser así. Perdón. Se me olvidó. Así. ¿Cierto? Las líneas incrementales son perpendiculares, son estas que se ven así. ¿Entienden? Son perpendiculares al eje mayor de los túbulos dentinarios. ¿Ya? En esta fotografía de acá se puede observar con un poco más de claridad la presencia de estas líneas incrementales. ¿Está claro o no? ¿Sí? Ya. Entonces, el resto de la clase lo seguimos viendo mañana. ¿Dudas? Con las clasificaciones. Con eso nos vamos a pasar. Ya. Siempre le pasa a